más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable color, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, con un sacrificio agradable color, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable color, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Muy bien, hermanos, en esta mañana nuevamente nuestros hermanos, tanto Jesús como Aristeo, van a compartir la palabra del Señor. Es bueno, hermanos, que tengamos hombres que estén constantemente entrenándose para que la palabra de Dios, hermanos, pueda ser traída a nosotros, no solamente por mí, sino porque el Señor quiere que más hermanos puedan ser partícipes de la enseñanza de la palabra. Así que en esta mañana el hermano Aristeo va a compartirnos la palabra, y en la escuela dominical el hermano Jesús. Así que nos ponemos de pie, hermanos, vamos a recitar nuestro credo dominical como lo hacemos cada domingo, para prepararnos a escuchar la palabra de Dios. Déjenme agarro mi Biblia porque no me la traje, y le decimos al Señor, como lo hacemos cada domingo: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra, estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Hermano Aristeo. Pues bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios esta mañana. Y pues realmente siempre es bueno que nosotros meditemos en su palabra, aprendamos de ella
y siempre la recibiremos para beneficio de nosotros mismos. Personalmente cada uno, cada quien que vaya entendiendo la palabra, siempre hay un mensaje que aprender cada día. Inclinen sus rostros, vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Dios Altísimo, porque nos permites un momento más, Señor, en el cual podemos ir a tu palabra, aprender de ella, Señor, y ver, Padre, cuán importante es que tú, Señor, te das a conocer a tu pueblo y puedas, Padre Santo, siempre buscar esa relación entre tú y el hombre, Padre Santo. Gracias, Padre, en esta hora, esta mañana. Queremos, Señor, tu bendición, que tú nos hables a través de tu palabra, nos enseñas y nos das siempre, Señor, la dirección correcta para seguir hasta el día que lleguemos a tu presencia, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos por aquellos hermanos que están, Señor, siempre pasando en momentos críticos, Padre Santo. A mi hermana Catalina con toda su familia, así como también a mi hermano Marcos, Padre, que tu bendición esté con todos. Padre, permite que tu palabra nos aliente, nos fortalezca, nos instruya, nos dirija y que sea, Señor, siempre de bendición a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues los que estuvieron en la escuela dominical la semana pasada, pudimos ver un poco del panorama de la epístola de los Hebreos, y pues, hermanos, pues es muy importante que nosotros aprendamos en porciones de la palabra del Señor para que podamos cada día edificarnos. Y les había comentado que pues por qué introduje ese panorama en este domingo pasado, es precisamente porque quiero siempre hallar una enseñanza y desarrollar un estudio, en lo cual veo que es muy, muy importante, muy necesario también para mi vida personal, porque yo aprendo de la palabra, yo llego a comprender más de la palabra, y además pues sé que nada es en vano. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, entonces para introducir esta mañana este mensaje, quiero que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 1. Vamos a estudiar, un poco, meditar un poco en los versículos 1 y 3. Y para esto, hermanos, vemos que conocemos y entendemos que una relación de toda la gente siempre es la comunicación, para poder crear siempre una relación con otras personas. Ayer le decía a los muchachos, cuando los llevé a participar con el evento de jóvenes, les decía yo, no vayan por algo que les van a dar, vayan por la palabra de Dios. Que ustedes aprendan, hagan amistades ahí con algunas otras personas, otros jóvenes, y que puedan siempre edificarse, siendo bendición tanto de ustedes para ellos como ellos para ustedes. Así que esa es la forma que nosotros podemos ir creciendo también en la palabra del Señor. Muy bien, pues vemos en la palabra del Señor muy claros mensajes en este pasaje, donde en esta epístola principalmente, donde nosotros podemos hallar una gran enseñanza sobre el por qué el escritor de Hebreos se introduce de una manera inmediata. No busca introducirse en ninguna otra forma, más bien busca la necesidad que había en nuestro lugar. Y hay uno de sus versículos en capítulo 5, versículo 12, que dice: porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de la leche y no de alimento sólido. Vemos la importancia del por qué el escritor de Hebreos introduce de una manera muy directa la palabra, introduce muy directa la escritura, la enseñanza. Y es porque realmente podemos darnos cuenta que así somos los adultos en las diferentes iglesias, en las diferentes congregaciones donde se estudia, se enseña la palabra de Dios. Siempre solo podemos contar, captar determinadas cantidades de información a la vez. Es por ello que Dios revela su plan para el mundo físico y la humanidad en forma progresiva. Cada nueva revelación implicaba más responsabilidad. El escritor de Hebreos presenta a Cristo como la cumbre de la revelación en este pasaje. Siempre vamos a buscar cuál es lo que enfatiza, el punto clave donde cada pasaje que usted lee o aprenda está hablando el escritor. En este caso, ese es precisamente lo que se trata. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, en lo que dice el primer versículo y parte del versículo 2. El tema principal de este capítulo es que el Salvador, Jesucristo, es superior sobre toda su creación. Este pasaje majestuoso declara el hecho más grande dado a la humanidad, dado a nosotros, dado a toda la humanidad desde el principio de la creación del hombre hasta nuestros días. Dios habiendo hablado con esta afirmación, da respuesta al escéptico y al ateísmo, que niegan la existencia del Creador. Con esta frase, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Esto es porque estas personas tratan de argumentar en diferentes maneras la forma en defender sus criterios, sus pensamientos. Pero con esta frase es tan importante conocerlo. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Para empezar, en el número 1, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Este no es el relato de una persona buscando a tientas quién es el Ser Supremo. Es decir, no anda buscando a ver quién le muestra, le enseña algo más para poder entenderlo, conocer lo que el escritor de Hebreos está enseñando. Es alguien que conoce con toda seguridad que esto es la revelación de Dios. El hombre es incapaz de saber algo que quiere o lo haya creado si primero su creador no toma la iniciativa y se lo da a conocer. Todo lo que entendemos de Dios es porque Él mismo nos los ha revelado. Yo creo que todos entendemos esta forma de pensar. ¿Por qué? Porque mientras nos sometemos a la Escritura, mientras vivamos siempre buscando una enseñanza más cada día del Señor, siempre vamos a hallar una dirección correcta de lo que Dios está haciendo.
No así, no fue así en el tiempo pasado, porque en el tiempo pasado no tenían la Biblia que ahora tenemos. No así en el tiempo de los profetas, porque también no tenían la completa revelación que ellos estaban proclamando. Pero ellos, por Dios mismo, eran dirigidos y ellos podían profetizar una revelación que en los postreros días vendría. Dios habló por medio de los profetas. Esto nos lleva a pensar que el primer versículo muestra la manera en que Dios se manifestó por medio de sus hombres, quienes jugaron un papel muy importante en la Biblia. Esta revelación no podrá exceder lo que los hombres podían entender, y es por eso que antes que Dios rompa el velo por medio de su Hijo, habló muchas veces y de muchas maneras para poder el hombre entender y conocerlo. Un niño no puede aprender todo al mismo tiempo. Siempre va a iniciar su primera etapa de aprendizaje. Siempre va a ir pasando cada vez más un grado de aprendizaje para poder ir aprendiendo y así progresivamente conociendo lo que su maestro o los maestros le enseñan. Así sucedió con el mensaje de los profetas. Es necesario aclarar que aunque en el Antiguo Testamento el plan de salvación no era tan claro como para nosotros, el hombre solo tenía que ser salvo por la fe en lo que Dios había revelado. Antes y después de Cristo, el único medio de llegar al cielo era precisamente por la fe. Cuando los hebreos vivían en Egipto, tuvieron que creer en la palabra de Dios expresada a través de Moisés para salir del cautiverio y ser salvos. Todos podemos respaldar precisamente esta información. ¿Por qué? Porque estoy seguro que todos hemos leído esta historia del pueblo de Israel. Los mensajes proféticos que Dios habló a los padres, en primer lugar, eran circunstanciales. En cada época en que vivieron los profetas, sus palabras se adaptaban a las circunstancias que vivían. Por ejemplo, Amós clamó por justicia social que era inexistente en aquellos días. Dios tuvo que usar a Amós. También Oseas experimentó una difícil experiencia matrimonial, pero descubrió el gran amor que Dios tenía por su pueblo. Ese era el propósito de Dios. Entonces, Dios ocupó precisamente a estos hombres hablando circunstancialmente para poder llevar un mensaje. También podemos ver que eran variados. El mensaje, cuando Dios hablaba, los profetas tenían que ser variados en la forma de traer el mensaje a la población.
La manera en que Dios habló nunca fue de la misma manera. A veces era por medio de discursos, y esto lo podemos ver en Números capítulo 16, versículo de 6 al 8, a donde se describe que en manera de discurso ellos tenían que dar al pueblo el mensaje de Dios. En otras ocasiones, para impresionar a la gente que tenía un conocimiento de Dios, los profetas tuvieron que realizar acciones extravagantes, pero siempre con un objetivo profético. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29 al 32, la capa nueva la rompió en 12 pedazos el profeta. Ahí vemos exactamente esa forma de expresión, de ejemplo, de ilustración que el profeta estaba manifestando el mensaje de Dios. También tenemos otro ejemplo. Isaías tuvo que andar desnudo y descalzo por 3 años para señalar la miseria en que los judíos exiliados tenían en Egipto. Eso está en Isaías 20, versículo 2. Y así sucesivamente vemos también a Jeremías. Tuvo que usar un yugo en el cuello para simbolizar el dominio babilónico. Jeremías 27, 1 al 7. Otros se valían de la poesía, algunas veces precedida por la llamada enfática: oíd y testificad, ha dicho Jehová. Esto lo encontramos precisamente en Amós capítulo 3, versículo 13. Todas estas formas que el Señor, que los profetas presentaban el mensaje del Señor, siempre tuvo una forma, una acción que llamara la atención y que vieran. Obviamente el pensamiento del ser humano siempre va a tener varias maneras de recibirlo. Algunos se sorprendían, otros los tomaban a loco, y casi siempre así ha sido la palabra del Señor. No solo eso, también podemos ver que era progresivo. Los profetas presentaban el mensaje de Dios en manera progresiva. Dios no reveló su plan total al mismo tiempo, sino que lo hizo a través de muchos siglos y en sucesivas generaciones, arrojando más luz sobre él cada vez. Por ejemplo, en cuanto a la persona del Mesías, desde Adán y Eva recibieron la primera revelación, donde vendría a depender el Mesías. Vemos que ahí Dios hablaba en ese pasaje de Génesis 3:15, estaba hablando precisamente a Satanás, a la serpiente. Un versículo antes maldice a la serpiente, y en este versículo le dice Dios lo que iba a suceder: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Seguido de esto, el siguiente versículo le dice al hombre que por causa de él toda la tierra sería maldita. Entonces el Señor ya desde ese momento estaba declarando la persona del Mesías. También vemos cuando Dios llama a Abraham.
A Abraham se le indicó cuál sería la raza del Salvador. En el llamado de Abraham, Dios le habló, él escuchó y obedeció, porque de allí el mismo Señor le tenía que indicar posteriormente que de él vendría el Salvador. A Jacob se le enseñó de qué tribu sería. Y a David acerca de la familia. Por eso es que nosotros cuando vamos a la genealogía en Mateo capítulo 1, podemos aprender precisamente cómo está relacionado esa genealogía. Muchas veces al estudiar ese capítulo, yo al principio no lo entendía, pero lo leí muchas veces, hasta que a través del tiempo, con las enseñanzas de la palabra, los mensajes, pude darme cuenta cómo es que está desarrollado ese capítulo. Y así es. Pero aquí lo vemos, desde entonces se viene hablando de Jesús, se viene hablando del Mesías. ¿Para qué? Para que Dios mismo se pueda dar a conocer a la humanidad. A Isaías el hecho de que nacería de una virgen. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado este mensaje, estudiado, aprendido precisamente el plan redentor de Dios siendo profetizado por Isaías? Por último, Miqueas recibe la revelación acerca del lugar en que vendría el mundo, en que Él vendría al mundo. Miqueas 5:2. Todos estos pasajes nos afirman que en el proceso de revelación, la palabra de Dios primero fue semilla, luego espiga y por último fruto. Así es como nosotros podemos ver estas formas en que los profetas venían presentando el mensaje de salvación. También los profetas fueron usados limitadamente. ¿Por qué? Ningún profeta pudo captar la revelación completa de la verdad. Todos predicaban a su tiempo lo que Dios les podía revelar. Lo contrario pasó con Cristo. Cristo no era un fragmento de la verdad, no era una porción, no era solo una cierta etapa de tiempo, sino la revelación completa. Eso es lo que vemos en Juan capítulo 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es lo que dijo el Señor mismo. Sin embargo, esto no significa que hubiera un rompimiento entre la enseñanza del Antiguo Testamento y el Nuevo. Más bien, hay crecimiento, hay continuidad, hay aprendizaje, hay afirmación, no solo para nosotros, sino desde los apóstoles, en el correr del tiempo hasta el día de hoy. Por eso la palabra de Dios sigue fuertemente extendiéndose. Claro, muchos comprenderán y aprenderán y persisten en la palabra de Dios, pero muchos no es así. Aún en la iglesia, por eso entendemos cuando el pastor nos habla con esa claridad. ¿Cómo sabemos que aquí dentro de la congregación todos son salvos? ¿Cómo sabemos que todos venimos al nuevo nacimiento? Bueno, por la palabra de Dios, por la revelación de Dios, que viene transformando la vida de cada uno. Y esa transformación hace que cada uno empieza
a producir frutos. Frutos que honren a Dios. Frutos de labios que honren a Dios. También podemos ver, Dios ha hablado por medio de su Hijo. Y esto es el punto clave que nosotros tenemos que entender. Quizás muchos de ustedes que nos escuchan, que me escuchan, pero si esto ya lo sé, esto ya lo entendí, esto ya lo comprendí. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué es necesario? Dios ha hablado por medio de su Hijo. Y esto encierra los versículos 1 y 2. Desde Adán hasta Malaquías, el Creador escogió a ciertos hombres como mensajeros y luego guardó silencio por un espacio de 400 años. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo que nosotros podamos ver, observar en las Escrituras qué es lo que estaba pasando con el mensaje del Señor, el mensaje de Dios. Si al principio Él directamente estaba hablando con los hombres, habló personalmente con los hombres escogidos desde Adán, Abraham, Noé, todo eso a Moisés, habló personalmente. Pero también en el correr del tiempo estuvo hablando precisamente a través de los profetas, dándose a conocer, revelando su palabra siempre. ¿Para qué? Para que la gente tuviera una relación genuina entre Dios y Él. O Dios y el hombre con Dios. Aún eso no era suficiente, porque después tendría que ser revelado a través de su Hijo. Por eso es que vamos a ver, Dios ha hablado por medio de su Hijo. Desde Adán hasta Malaquías, el Creador escogió a ciertos hombres como mensajeros y luego guardó silencio por un espacio de 400 años. Después de esos 400 años, vemos que volvió a revelarse al mundo. Dios no siguió usando más que solo un profeta, a Juan el Bautista. Esto es lo que vemos exactamente escrito en su palabra, en los evangelios. Inmediatamente se reveló por su Hijo, a quien le dio más alto concepto a la revelación divina. Entonces vemos que el escritor de Hebreos miraba la urgencia para el pueblo de Hebreo, para la iglesia hebrea, los cristianos hebreos, que se dieran cuenta cómo es que Dios estaba revelando su palabra. Este fue su objetivo principal y lo logró cumpliendo perfectamente con la voluntad de Dios. En el capítulo 10, versículo 7 vemos esta escritura. Su mensaje es superior al de los profetas. El mensaje de Jesucristo fue más todavía que todo lo que se predicó en el Antiguo Testamento, porque Él vino a cumplir la revelación, donde Él, el Señor Jesucristo, no solamente vino a mostrar la verdad, sino Él es la verdad, y en Él se cumplió toda la verdad. Su mensaje es superior al de los profetas, mientras ellos anunciaban a un Mesías que había de venir. Nuestro Salvador dice:
yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En Juan capítulo 10, versículo 10. Pero podemos preguntar, ¿quién era esta persona por quien Dios habló y completó su revelación a la humanidad? Bueno, el escritor describe utilizando 7 frases para explicar lo que era desde el principio. Vemos que Dios reveló quién es el Hijo. Versículos 2 y 3. Primeramente Él dice, el escritor de Hebreo escribe, Él es el heredero. Versículo 2 en su primera frase. Y cuando vemos la palabra heredero, todos podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, y yo creo que en muchas culturas, se lleva a cabo esta forma de ver cuando los padres, muchos antes de morir y otros después de morir, ya han implementado el testamento de herencia para ver quién de los hijos recibe qué. Entonces, por ese lado podemos entender que un heredero es alguien que recibe una herencia por su padre. Este término, en primer lugar, se refiere a que el hijo es quien merece la posición y tiene derecho a recibir una herencia. Esto es lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Y el escritor de Hebreos dice que Él es el heredero. En segundo lugar, toma la soberanía absoluta, porque todo le pertenece como legítimo propietario. Y esto es lo que vemos escrito en Mateo capítulo 11, 27, cuando Él mismo dice, ya cuando él fue levantado y dijo, de los muertos, dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dios mismo, el Padre mismo, le hereda al Hijo toda la creación, todas las cosas. Dios le declaró dueño de todo. Desde el momento que Él fue concebido, sufrió, murió y resucitó para que después recibiera esta herencia. Y estando dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También vemos que es no solo el heredero, ahora podemos ver que Él es el creador. Porque vemos algo importante, interesante, donde nosotros tenemos que aprender a entenderlo. Si Él es el heredero, ¿por qué también ahora nos dice que Él es el creador? El escritor de Hebreos, es la segunda frase que está dando a conocer, dice que Él es el creador. Bueno, porque en sí mismo hizo el universo, es la palabra que existe. Y luego vemos en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. Dice el versículo 3 del Evangelio de Juan capítulo 1.
Todas las cosas por Él fueron hechas. Él es ahora el heredero y creador. Nuevamente se ve confirmada la superioridad del Señor en este descubrimiento, que Él es el creador. Entonces, cuando vemos estas dos cosas, también el escritor de Hebreos menciona que Él es el revelador. En el versículo 3, la primera frase: siendo Él el resplandor de su gloria, indica su naturaleza externa esencial a su manifestación. Además de su unidad con el Padre, Cristo vino para ser el siervo del Señor y sumo sacerdote, pero siempre ha sido el resplandor de la gloria divina. Aquí llegamos a entender un poquito cuando la gloria de Dios fue manifestada, inclusive cuando Él nació. El mensaje que los ángeles trajeron, dice a los pastores, dice que y el resplandor de su gloria los rodeó. El resplandor de su gloria. Así es que podemos ver a Jesucristo siendo la misma forma, la misma esencia, teniendo todo lo que el Padre es. El Hijo es la perfecta revelación de Dios, porque es Dios mismo. El Hijo vivió entre nosotros y adoptó una personalidad humana para que lo conociéramos mejor. ¿Por qué? Porque eso es una parte del tema de la carta a los Hebreos, que Cristo es mejor. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Esto se ve confirmado porque vive y gobierna la vida de los hombres y mujeres que creen en Él. Si usted, esa es la convicción que tiene, eso es lo que existe en su vida. Cristo mismo, Dios mismo, ayudándonos a entender que es Dios mismo revelado aún en nuestras vidas. También podemos ver en la otra frase que el escritor agrega en el versículo 3, la palabra, la imagen de la deidad. La imagen de la deidad. La palabra resplandor se refiere más a la apariencia externa, mientras que sustancia trata de la esencia, lo interno de Dios. La palabra original usada para imagen tiene dos sentidos. El primero se refiere a un sello y el segundo a la marca o impresión que éste hace. Cuando se hace una captura de imagen o imprimir algo, la reproducción tiene la misma forma, y todos conocemos esto, porque ¿quién no se toma una selfie? ¿Quién no quién no imprime una fotografía o cualquier impresión que le gusta hacer? Siempre va a hacer el mismo retrato o la misma copia, teniendo el misma presencia, no cambia. Al decir que Jesús es la imagen y sustancia de Dios, afirma que es una reproducción exacta. Es la manifestación
total y exacta de su Padre. Y todos sus atributos pertenecen y permanecen en el Hijo, quien es la evidencia misma de quien lo engendró. Todos nosotros comprendemos cuando vamos a la palabra que por eso el Padre es Padre y el Hijo del Padre tiene que parecerse a su Padre. También es sustentador. Esta palabra está en la tercera frase de este versículo. Versículo 3. Es un verbo transitivo que indica mantener a flote algo sin perder el equilibrio o la dirección. No pasa así con nosotros. No podemos dejar algo en el aire y hacer que eso se quede ahí, excepto que lanzas un avioncito de papel y vuela un poquito y se cae. Sin embargo, el Señor Jesucristo es el sustentador que sustenta todo lo que Él ha creado, sustenta todo lo que Él hizo, como es precisamente este planeta en que estamos. Si este planeta saliera de su órbita por un poquito, ¿creen que nosotros estuviéramos aquí? Si este planeta se saliera de su órbita, se alejara o se acercara más al Sol, es seguro que esto no es la creación misma o todo lo que en el planeta hay no pudiera existir. Y existen cosas muy fuertes en el mundo, pero esas cosas, esas acciones que tiene el mundo es precisamente la forma en que nosotros podemos entender todo lo que el mundo mismo está sufriendo. Aún la tierra gime. Es muy significativo para el creyente porque Cristo participó en la creación. No es el Dios del deísmo que dice que hizo el mundo y lo abandonó a su suerte. El verbo sustentar se encuentra en el texto en su tiempo presente, dando a entender que el Señor continuamente está al cuidado de su obra. No la ha abandonado, no la ha dejado, aunque el hombre ha pecado, ha caído, ha desobedecido, ha sido engañado por el diablo desde el primer momento que le dio permiso. Aún Dios sigue hablando. Empezó a hablar con el hombre. Lo hizo a través del tiempo, ya que nosotros estamos programados a poder ver un tiempo, vivir en el tiempo. Entonces, Dios empezó hablando de diferentes maneras. Primeramente a los padres o los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo. Nos hace recordar el principio de la creación como se relata en Génesis 1:3, donde por medio de un sencillo mandato todo fue hecho. No necesitó de herramientas, Él habló y todo lo que dijo se cumplió. Esta es la interpretación correcta de la palabra de su poder. Esta certeza de que Cristo es el sustentador de todos debe animar a descargar sobre Él todas las
tribulaciones y problemas que nos abruman. Él es quien sostiene y perfecciona todas las cosas, incluso aquellas que nos preocupan y afligen. Con razón el Señor dijo: echa sobre mí tus cargas. Vengan a mí todos los que están cargados, cansados y cargados, que yo os haré descansar. También en la otra parte del versículo 3 dice que Él es Salvador. ¿Por qué? Porque este es el otro aspecto de la obra del Hijo, la purificación de nuestros pecados. Él ya hemos entendido, sabido, aprendido inclusive de que por Él somos salvos. Él hizo la obra redentora, llevando así nuestros pecados, purificándonos de toda maldad. Este es el propósito por el cual fue enviado al mundo. El tiempo del verbo habiendo efectuado indica que Cristo eliminó de una vez y para siempre las transgresiones del hombre y vino a ser creyente en Cristo Jesús. Fue un sacrificio suficiente, ya no se necesita nada más. La expresión por medio de sí mismo viene a reflejar la idea de que hizo su obra sin ayuda de ángeles o otras personas, porque Él es el sacerdote y la víctima del sacrificio. No recurrió a ninguna otra deidad o algún otro poderoso que en su tiempo había para poder hacer la obra redentora. Todo lo hizo por Él mismo. ¿Por qué? Porque si Dios mismo se revela a través de su Hijo, entonces Él es Dios. Y por último vemos en ese mismo versículo que Él es Rey. ¿Por qué Él es Rey? Porque dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este acto manifiesta honor, aprobación y recompensa. La palabra majestad es sinónimo de Dios y expresa la idea de su grandeza. Por lo tanto, la diestra del Altísimo es el lugar de mayor honor que el Hijo vino a tomar. Esta figura se basa en la corte de los reyes de la antigüedad, donde la persona que se sentaba a la derecha del soberano era la que ocupaba la más alta posición y recibía las mayores distinciones. El salmista escribió en Salmos 110, versículo 1: siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra, y yo pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta categoría hace resaltar la superioridad de quien se sienta al lado de un rey. Por lo tanto, Jesucristo recibe toda la autoridad sobre las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Así lo declaró con ese versículo que Mateo describe en el capítulo 28, versículo 18. Creo que todos podemos recordar este pasaje. Toda la utilidad recibe sobre todas las cosas, tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra. Y esto es importante, hermanos. Dios recibe la autoridad, primeramente dice, como en el cielo, así también en la tierra. No dijo tal cual,
hubiera respondido al ofrecimiento que le hizo Satanás, y yo te entregaré todo estas naciones, todo el mundo, todo lo que hay en el mundo. ¿Para qué? Para que sean tuyos. Dios dijo que le fue entregado, dando autoridad en el cielo y en la tierra. Tenemos parte del conocimiento de la palabra, tenemos parte del entendimiento cuando Dios habló en diferentes maneras y en diferentes tiempos. Habló a través de su Hijo. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios dice? Mi pregunta es también, ¿cree usted que a través de esta palabra, cuando Dios habla, sigue hablando a sus vidas? Entonces, si usted usa y escucha y entiende la palabra del Señor, que Dios ha tomado tiempo para hablarnos desde la antigüedad hasta este momento, entonces, ¿podemos efectuar un cambio a nuestras vidas? Podemos dejar muchas cosas que estropean nuestra vida caminando en las cosas del Señor, aún haciendo las cosas materiales, superficiales, temporales, antes que las eternas. Usted mismo, póngase a meditar un poco en esos 3 versículos y piense cada uno de los detalles que pudimos ver esta mañana, para confrontar su misma actitud, su misma vivencia personal cada día, poniéndose a cuenta delante del Señor. Y me atrevo a decir, si aquí dentro de nosotros aún no has entregado tu vida al Señor totalmente, oyendo que Dios ha hablado desde la antigüedad hasta hoy, diciéndote, buscando una relación contigo, es hora que lo puedas hacer. Igual, para todos los que nos escuchan, de donde quiera que ustedes puedan alcanzar a ver este video, también, si es primera vez que usted lo escucha, Dios ha estado hablando desde la antigüedad a los hombres justos, a aquellos hombres que buscaron a Dios. Luego, a través de los profetas con el tiempo, y más ahora cuando sabemos que es Cristo el Señor que nos está hablando, podemos confiadamente decirles: ese es al Dios que usted tiene que servir, ese es el Dios que usted tiene que buscar, ese es el Dios que usted tiene que hallar cómo alcanzar una relación entre usted y Dios en usted. Todas las cosas que se enseña a través de las Santas Escrituras es Dios hablando en nuestras vidas, para creerle, para recibirlo en nuestro corazón, para hallar una transformación de nuestra vida, para poder crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, día a día, los pocos días o el resto del tiempo que Dios le permite, para que usted pueda acercarse a Dios, llegando así ante su presencia, honrándole, sabiendo en su totalidad que usted le está sirviendo, le ha obedecido, le ha conocido, y ahora por la eternidad
vivir con Él. Hemos visto en las enseñanzas que tenemos en los viernes que la venida del Señor es eminente, está pronto a suceder. Si no escuchamos la voz del Señor, sinceramente no podemos irnos con Él. Si escuchamos la palabra del Señor, al Señor hablando nuestras vidas y entregamos nuestras vidas al Señor, hacemos, aún los que estamos aquí, a hacer el recuento de nuestra vida y aún más buscar qué es lo que el Señor me está hablando el día de hoy. Vamos a los evangelios, a todas las cartas paulinas y a los demás apóstoles para hallar un conocimiento para nuestra vida eterna. Oremos, hermanos. Bendito seas, Dios de la gloria. Bendito seas, Señor divino, porque tú eres quien nos hablas a través del tiempo de tu palabra y también, Señor, a través del día, Señor, cuando tú viniste a este mundo, Señor. Viviste entre los hombres, diste a conocer tu gloria, tu resplandor, diste a conocer, Señor, quién tú eres. Y ahora, Padre Santo, con toda seguridad nosotros podemos acercarnos a ti para tu honra y tu gloria, llevando así nuestras vidas, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y a ti te damos toda la honra y la gloria, Señor, porque para eso nos hiciste para tu gloria, y tú quieres que aún todo lo que hacemos cada momento de nuestra vida y vivamos, Señor, siempre dándote toda la gloria a ti. Con razón tu siervo Pablo dijo que todo lo que hagas, hágalo para la gloria de Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de los que me escuchan. Padre Santo, que la bendición de tu Santo Espíritu, del Padre y del Hijo sean, Señor, manifiestos en su vida. En el nombre de Cristo Jesús.